Del 42 al 47. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de la vida de los primeros cristianos, de los primeros hermanos en la fe que fueron alcanzados y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y la palabra del Señor dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Perdón, ¿cómo estaban? Regrésale tantito, por favor. ¿Cómo estaban? Juntos, no aislados, no separados, juntos. Y dice aparte que todas las cosas las tenían en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con los que según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, o sea, fíjese, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí me paro tantito. Va a llegar un tiempo, escuche lo que le estoy diciendo. Va a llegar un tiempo donde así como inició la iglesia en las casas, así va a terminar. Porque los gobiernos ya no van a permitir que haya iglesias o que haya cultos al público. Y tendremos que regresar a un tiempo. Por eso es muy importante lo que le decía hace un momento. Trate usted, no le pido que alcance a cientos de millares, haga un discípulo. Y cuando usted logre levantar un discípulo, ahora la encomienda va a ser a ese discípulo. Ahora tu trabajo es hacer otro discípulo como yo lo hice contigo. Y eso se llama consolidar a una persona, y es donde normalmente la iglesia hemos fracasado y fallado en eso, porque vemos eventos, por ejemplo, salimos al hospital, se ganan 30, 40 personas para Cristo y gloria a Dios, pero ¿dónde se está consolidando a la persona? Claro que tal vez de esos 30, de esos 40, a lo mejor 5 van a permitir que usted vaya a su casa y los pueda usted discipular en su casa, posiblemente, o tal vez más. Siguiente, por favor. Y decía, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, repita conmigo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cierre sus ojos. Padre, gracias. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú, amado Dios, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Y que tú sigas, Padre, obrando en cada uno de nosotros. Permítenos nosotros alcanzar la comisión, Señor, que tú nos has encargado, que es ir y hacer discípulos a las naciones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Mire, cuando leemos el libro de Hechos, empieza con el derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas de diferentes lugares que estaban en ese lugar, esperando la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Porque el Señor Jesús, una de las últimas instrucciones que le dejó a su pueblo o a sus discípulos fue: no vayan a ningún lado hasta que no venga primero el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Sí está aquí?
Entonces aquí vemos que de una vez de ese hecho glorioso, donde el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne en ese lugar, podemos ver que Pedro empieza a dar su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, y dice que más de 3,000 personas que estaban ahí se convirtieron en discípulos. Escuchó, no en creyentes, sino en discípulos. O sea, esas 3,000 personas empezaron a seguir al Señor. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes que fueron enseñados por los apóstoles, donde había reuniones de oración, de comunión, participaban del pan. O sea, era una coinonía hermosa la que había en ese tiempo. Pero repita conmigo, había algo que era la esencia de la iglesia primitiva, y eso es el amor. El amor que hoy se ha perdido. Hoy es más fácil ver los errores y los defectos, las fallas de una hermana, de un hermano. Si vemos la falla en un hermano, en una hermana, tenemos primeramente que orar por ella y tal vez animarle en el Señor para que siga adelante. Si estamos aquí, esa era la esencia de la iglesia primitiva, el amor. Entonces los nuevos creyentes en Cristo necesitaban ser parte de un grupo donde tenían que aprender de la palabra, que pudieran orar o aprender a orar, y pudieran de la misma forma madurar en la fe. ¿De qué otra forma podemos madurar en la fe? Porque mire, todos los que estamos aquí ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ya lo recibimos? Significa que hay una medida de fe. O sea, ya hay fe, ya hay una medida de fe, y que no es nuestra, sino es un don que Dios ya nos dio, ya está aquí. Pero muchas veces esta fe no hemos permitido que crezca o que madure. Y Dios quiere llevarnos a que alcancemos también una madurez en la fe. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aunque había también en ese tiempo, como hoy, muchas doctrinas. Estaba la de los fariseos, de los saduceos, y había muchas doctrinas. Incluso ya había falsos maestros, muchos que incluso todavía tomaban cosas de la ley, pero le decía como hoy día. Pero tenemos que perseverar en la doctrina que Cristo nos dejó, no en la que yo pueda decir, no, la que Cristo dejó. No la de cualquier apóstol, la de Cristo. Incluso el Señor Jesús le decía a Juan: si alguien más viniera, un mismo ángel del cielo viniera y te presentara un evangelio diferente a este, no le creas. Y yo le pregunto, ¿en qué está basada la doctrina de los mormones? En un libro llamado El Mormón, que vino un ángel, dice, y que se lo dio. Y en eso está basado. Entonces, iglesia, tenemos que perseverar, y perseverar es en medio de cualquier situación, en medio de cualquier situación adversa, tenemos que perseverar. No hasta en el mundo decimos que el que persevera, ¿y qué dice la Biblia? Al que persevere, a ese se le dará la corona de vida. No es para que el que se echa a la hamaca, no es aquel que se sube a un barco y dice que remen los demás y yo voy con ellos. No, hermano, aquí es
para el que persevera. El que persevere, a ese se le dará la corona de vida. Entonces ellos perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión. Y perseveraban, repita conmigo, en el amor. La característica principal y lo que enamoraba a las personas de aquel tiempo era ver el amor genuino que había de la iglesia primitiva. Yo le he platicado aquí cómo muchos hermanos dieron su vida en el Coliseo Romano. Cómo dieron su vida ahí. ¿Sí está aquí? Muchos de ellos devorados por leones, otros quemados vivos. Y cada vez que ocurría algo así, ellos daban su vida por amor al Evangelio, por amor a Cristo. Hermano, a veces aquí, porque el pastor ya no le saludó, ya no quiere venir a la iglesia. Que porque el pastor le enseñó la lengua, ya no quiere venir a la iglesia. Que porque el líder no le hizo caso. Y se van, es que ya no hay amor en esa casa. Partimiento, y compartían el pan, el alimento. Vamos a ver un primer punto, el temor. Hechos capítulo 2, verso 43, que fue algo que leímos. ¿A qué temor se refiere? Dice, porque sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, los milagros que nosotros podemos ver en la iglesia de los Hechos, donde sanaban, donde echaban fuera demonios, donde infinidad de milagros que hacían y señales que hacían los apóstoles. La gente se llenaba de temor, pero cuando hablamos de este temor, no se refiere a un miedo que te paraliza, sino se refiere a una reverencia, a un respeto a la palabra del Señor. Y en este caso a los apóstoles, a los ministros que estaban en ese tiempo compartiendo la palabra. Hoy se ha perdido el respeto, la reverencia a la palabra. A veces se le da más importancia a otras cosas antes que a la palabra. Es como si ahora que llevamos a los jóvenes allá Meca, que le hubiéramos dado prioridad a los juegos y a muchas otras cosas, y la palabra. No, lo primero es la palabra. Una palabra que me va a ayudar. Y después, claro que hay un tiempo de esparcimiento, para eso también los llevamos, con algunas dinámicas que nos van a ayudar a reforzar una palabra que se dio, con algunos juegos también para aprender a trabajar en equipo, porque qué complicado es trabajar en equipo. Hay un hermano que no digo su nombre, pero que seguramente vas a saber. Dice, no, pastor, a mí me gusta trabajar solo. No, mal hecho. Usted no puede trabajar solo. No puede hacer eso. Pregunta, ¿por qué Jesús los enviaba de dos en dos? ¿Por qué la palabra dice que son mejor dos que uno? ¿No dice así? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a trabajar en equipo. Porque si alguno se desanima, está el otro para animarlo. Porque si alguno por ahí se empieza a querer
tirar la toalla, el otro decir, no hermano, no, ¿cómo crees? Véngase, acuérdese de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque el hombre tiende a olvidar rápidamente lo que Dios hace. Caemos en un conformismo, caemos, decíamos hace rato, en costumbres. Ahorita que estamos viendo la dispensación de la ley, podemos ver ahí cómo el pueblo de Israel, cómo cayó en tantas costumbres, y era obvio, después de 400 años en Egipto, pues era lógico que muchos de ellos crecieron con una enseñanza completamente diferente a la que Dios nos enseña. Pero fíjese lo que ellos decían, cuando ya se habían hartado del maná. Uy, extraño el pescado de Egipto, extraño las verduras, las frutas, y extraño todo eso, y este maná que ya... Hoy está pasando lo mismo. Hoy mucha gente en la iglesia está extrañando cosas del mundo. Y ese maná es Cristo. Ese pan que descendió del cielo. Pero hoy muchos dicen, no, puro Cristo, puro Jesús. Y como que ya, hermano. No podemos caer en esas costumbres. Sobrevino ese temor porque había una reverencia, un respeto a Dios y a su palabra. Tenemos que recuperar eso. Cuando el Señor le dice a Jeremías, a ver Jeremías, detente y pregunta por la senda antigua. Haz un alto y pregunta por esa senda antigua. Eso habla que había muchas sendas, muchos caminos. De hecho, hasta hay un dicho que dice que todos los caminos ¿qué? Todos los caminos ¿qué? Llevan a Roma. Y si recuerda por qué nació ese dicho. Porque en el tiempo del Imperio Romano ellos se dedicaron a hacer caminos para poderse trasladar más rápido. Y todos los caminos llevaban a Roma. De ahí se quedó esa frase. Pero la Biblia enseña que Jesús es el único camino. Puede haber muchos dioses con D minúsculas. Puede haber muchas doctrinas, muchas enseñanzas. Pero solo hay un camino que nos lleva al Padre. Y ese camino es Jesús. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces tenemos nosotros, hermano, que tener una reverencia, un respeto a la palabra, a Dios. En ese tiempo, hermano, no había impostores. En ese tiempo la gente que le entregaba su vida a Cristo era genuina, era de veras. Eran mujeres y hombres valientes, porque les decía que si a ellos los encontraban reuniéndose, los tomaban presos y los mataban. Va a llegar un tiempo donde eso se va a repetir. Y lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Lo que ya fue, es. Y lo que es, ya fue. Lo que pasó en aquel tiempo va a volver a ocurrir. Y hoy la persecución ya empezó de una manera diferente, pero ya está. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero ya está. Ya es visible y es palpable. Ahí no había impostores. Había un hombre
Cuando el apóstol Juan compartía, acompáñame por favor a la tercera carta de Juan, versos 9 y 10, por favor. Un hombre llamado Diótrefes. Tercera carta de Juan. Solo hay un capítulo. Y me vas a poner el versículo 9 y 10. Por favor. Dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gustaba ser primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. O sea, este hombre era terrible. Y se dice que Juan escribió una carta para la iglesia y este hombre posiblemente la destruyó. Hoy día el pueblo está tan confundido que no saben hacia dónde ir. El mundo hoy está tan perdido, que de verdad parece, nos va a dar risa lo que voy a decir, pero a veces ya no sabemos cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. Hoy a muchas cosas malas las llaman buenas. Hoy a lo bueno lo llaman malo. En aquel tiempo no había hombres ni mujeres así. Eran hombres y mujeres con principios, con valores, que una vez que le entregaban su vida a Cristo, no se apartaban de Él. Porque claramente, seguramente, repetían las enseñanzas de Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted nada más vea un poquito la historia, cómo murieron los apóstoles. Pedro, una vez que fue entregado, lo iban a crucificar y dijo: no, yo no puedo morir igual que mi Señor. Pongan la cruz de cabeza. Yo no puedo morir igual que mi Cristo. Eran hombres, mujeres con esos valores, sin temor a perder la vida a causa del evangelio. Hoy, hermano, con una facilidad le damos la espalda al Señor. Ya no hablo al pastor ni a la iglesia, no, al Señor. Con una gran facilidad hacemos a un lado el compromiso que dijimos tener con Cristo. Con una gran facilidad nos alejamos de la verdad y del evangelio. En ese tiempo no era así. Ahí no había impostores. Eran cristianos genuinos. Y las causas del temor, de esa reverencia y de ese respeto, eran las señales que los apóstoles hacían después del derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, yo pregunto, mire, ahí que está mi hermano Cuauhtémoc. Platicábamos hace poco por teléfono y recordábamos un poquito. Solo en tu familia, rápidamente dime, o dinos a todos, ¿cuántos milagros ha hecho Dios, sobre todo en tema de sanidades?
Los numeramos rápido. Tu hija, tu papá, tu mamá y tu esposa. Y la nieta. ¿Te acuerdas? Solo en esa familia. ¿Te acuerdas del milagro de tu hermana? Hermano, Dios sigue haciendo milagros. Él no cambia. ¿Por qué no le guardamos respeto y reverencia al Señor? ¿Sabe por qué deja de haber milagros o dejan de pasar cosas sobrenaturales? Porque le hemos pedido el respeto a Dios. Porque somos irrespetuosos en el tiempo de dar la palabra. Porque somos irrespetuosos al tiempo. Cuando tenemos que estar en la palabra, estamos en otras cosas. Y va más allá de que pueda estar sentado. Va más allá de que estemos solo sentados. Porque mire, usted puede estar sentado aquí hoy, aquí, pero tal vez tu mente y tu corazón está en otro lugar. Y desde ahí ya está siendo irreverente. Tenemos nosotros hoy que regresar a ese tiempo. Por eso cuando Dios le dijo a Jeremías, pregunta por la senda antigua, en otras palabras o parafraseando eso es, regresa a los principios de la iglesia primitiva que lo hizo ser una iglesia poderosa y que ha marcado la historia para nosotros, para poder dar seguimiento a lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Porque mire, Hechos capítulo 2 versículos 17 y 18. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu. Vamos, levante su mano derecha si usted lo cree. Sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Usted lo puede creer? Leíamos el devocional ayer. Eldad y Sedad, ¿sí? En el tiempo de Moisés, Josué llega corriendo porque se levantan dos hombres y empiezan a profetizar y como que los fueron a acusar. Moisés, Josué Nun, el que conquistó ese. Moisés, están profetizando. Yo quisiera que todos profetizaran. Yo quisiera que todos hablaran lenguas. Yo quisiera que en todos estuviera la llenura del Espíritu Santo. Mire, si usted lo cree, hoy usted de aquí puede salir lleno, rebosando de la presencia de Dios. Pero eso está en usted. Dios lo quiere hacer. Porque cuando dice los últimos días, se está refiriendo desde el tiempo del Pentecostés hasta hoy. Hasta hoy. Y por eso yo no entiendo por qué muchos descalifican. Ah, no, es que ya no hay profetas y ya no hay apóstoles. Eso fue, no, ya no. ¿Y qué hacemos con todos esos versículos? ¿Qué hacemos con esto? A ver, yo le pregunto, Pablo, apóstol, ¿de quién fue? A ver, la palabra apóstol significa, repita conmigo, enviado. Vamos, repita conmigo, apóstol significa enviado. El Padre tuvo un apóstol.
que es Jesús. Porque Jesús dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de aquel que me. Jesús, apóstol del Padre, alguien que fue enviado. Jesús levantó a 12. Uno se perdió y por ahí sabemos que oraron y bueno, dijeron que Matías, que es la única vez que escuchamos de él, de ahí ya no sabemos más. Ok, 12 que fueron apóstoles, fueron enviados por Jesús. Si yo los envío hoy, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos rapaces, ¿cierto? Pero ahí no estaba Pablo. Pablo ya fue después. Entonces Pablo es apóstol del Espíritu Santo. Entonces sigue habiendo apóstoles, sí. Pero claro que hoy muchos se autonombran: yo soy apóstol y yo soy profeta y yo soy acá. Mire, yo soy el más inútil de los siervos del Señor. Ese soy yo. A mí no me importan los títulos, no me interesa, ni voy por nada de eso. Yo aquí estoy porque Dios permite que yo esté aquí. Y a mí no me interesan los títulos. Señor, como tú me quieras usar, como tú decidas hacerlo. Si quieres usar mi boca para dar una palabra profética, gloria a Dios. Si me permites usar mi boca para dar un alimento de parte tuya, amén. Tú eres mi Señor y yo te obedezco. Entonces le decía: los postreros días se refiere a la era de la iglesia, desde el tiempo del Pentecostés hasta el retorno de Cristo, hasta que Él venga por su iglesia. Y dice el Señor que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y Pedro explica estos acontecimientos del Pentecostés de una manera extraordinaria. Y por eso habla lo que leímos aquí en Joel, porque Pedro así lo describe. Pero hoy, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo predicho por Joel, este derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento había sido durante mucho tiempo reservado solo a líderes especiales de Israel. ¿Se acuerda, por ejemplo, otra vez, aprovechando que vamos a ver el tema de Sansón? Ahora es la temática para San Luis. El poder de Sansón no radicaba en las trenzas, no radicaba en su cabello. Si no, imagínate, hijo, tú y yo, ¿dónde estaríamos? Si no nos reímos nosotros. Y también Pablo, ¿verdad, hijo? ¿Dónde estaríamos nosotros? Mire, hermano, radicaba que cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, llegaba a él una fuerza donde dice, vemos que con una, ayúdeme, con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. Pero ya cuando venía el momento, o sea, venía el Espíritu de Dios, ¡fum!, lo llenaba y después se iba. Y después volvía a llegar. O sea, era de una manera, pero no venía sobre todos. Y esta promesa de Dios en Joel se cumplió en Hechos capítulo 2 hasta hoy. Hoy el Espíritu Santo se quiere derramar en nosotros, se quiere seguir derramando en la iglesia. Pero ¿cómo se va a derramar si no hay reverencia y no hay respeto? ¿O cómo se va a derramar si hoy tu corazón está lleno tal vez de cosas de Egipto?
O tal vez hay confusión. ¿Cómo se va a llenar? Hoy sería importante que al momento de la administración tú vayas reflexionando hoy. Porque si tú lo crees hoy, si tan solo lo crees hoy, de aquí tendrías que salir diferente. Que te vayas lleno de la presencia de Dios. Usted recuerda, mire, ¿qué pasaba cuando veían que Pedro iba pasando por ahí? Cuando iba caminando, ¿qué hacía la gente? Vamos, dígame que él sí ha leído el libro de Hechos. Por favor, dígame que sí. Porque cuando Pedro salía, cuando la gente veía que Pedro salía, la gente sacaba a sus enfermos para que solamente la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Ni siquiera dice que se paraba y lloraba. Solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Y por qué? Porque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Ese hombre estaba lleno de la presencia de Dios, que se palpaba. A ver, voltea a ver al que tiene a un lado discretamente. Si lo ve lleno, pero ¿por qué le ve la panza? No sea así. ¿Por qué le ve el estómago? No olvide que todo creyente ya ha sido ungido como rey y como sacerdote para Dios. Y una de las evidencias que había de alguien que era lleno del Señor es que había sueños, había visiones. Y una visión no es que estuviera dormido, sino que podía estar despierto y de repente llegaba y veía una visión. Sueños como los de José, Daniel, Ezequiel, que tenía visiones. La vida de estos primeros cristianos, repita conmigo, era santa y apartada. Te tienes que apartar para Él. Te tienes que apartar para Él, guardarte para Él. Si tú verdaderamente quieres ser lleno hoy, te tienes que apartar ya para Él. ¿Qué significa, hermano? Perdóneme, ya no puedes seguir coqueteando con el mundo. No puede ser uno aquí y otro allá afuera. Y ese es un grave problema que hay hoy en la iglesia. Que solo a veces queremos ser cristianos dentro de la iglesia y fuera. Mire, ya veo a mi esposita con su collar. Eso le pasa a los rebeldes. Le tuve que dar 5 ministerios y después de vuelta. Y parece que ya la lección quedó clara. No, la verdad es que hubo un suceso ayer, fue algo increíble, pero ocurrió y pues bueno, tuvimos que llevarla hoy a que la revisaran, sacaron unas placas, gracias a Dios todo está bien, es un pequeño esguince, pero en general todo bien, gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios a las personas que nos atendieron, la verdad es que se movieron rapidísimo. Y sí, pastor, ya está para que se puedan ir a la iglesia, ya llegamos corriendo, pero... Y en lugar de que me diga alguien, ¿cómo le fue, pastor? Buenas noches, pastor. Ingratos. Pero al rato se la guardo. Segundo, hermano, había comunión. O sea, había una comunión. ¿Qué es una comunión? Que había una buena relación. O sea, hermano, ahí nadie se sentía más que otros. Todos juntos, unánimes. Había una comunión hermosa entre ellos. Perdóneme, a veces hasta en nuestras casas no existe tal comunión.
De repente están unos peleándose con otros. Y es que ¿por qué agarraste esto? ¿Por qué lo tomaste? Y si me dice que no, perdóneme, hermano, yo tuve hermanos. Y a mí me molestaba mucho que mi hermano, bueno, no me molestaba que agarrara mis cosas, que se pusiera un pantalón, unos tenis, no me molestaba eso. Lo que me molestaba y me irritaba es que no los cuidaba. Ok, lo vas a usar, está bien, lo compartimos, porque a lo mejor nada más teníamos 2, 3 pantalones cada quien y pues nos apoyábamos, ¿no? Y mire, hermano, yo desde pequeño aprendí. Yo lavo mi ropa al revés, la plancho al revés para que me dure más. Ay, mi hermano se arrastraba. Entonces eso me irritaba. Y si usted me dice que no tiene problemas en su casa de este tipo, perdóneme que le diga, no sea mentiroso. En ese tiempo, la iglesia estaba tan llena de Dios, llena del amor de Dios y de la presencia de Dios. Porque pasa o no, cuando están enamorados, hermano, no le ven el defecto a la persona. Así tenga los ojos al revés, todo lo demás los vemos menos el que está enamorado. Tiene los pies chuecos y todo el mundo los ve menos el que está enamorado. Lo mismo pasa cuando está uno enamorado de Dios y estás lleno de Dios, dejas de ver los defectos. No sé si me está entendiendo. Si tú estás viendo los defectos en tu pastor, en tus hermanos, es que no estás lleno de Dios ni lleno del amor de Dios. Porque cuando estás lleno del amor de Dios, no ves los defectos en las personas, aunque sabemos que los tenemos, y que en mi caso son muchos, y son muchos. Pero cuando hay un verdadero amor genuino de Dios, eres movido a misericordia y tratas de apoyar, tratas de ayudar lo que esté a tu alcance, en tus manos. Entonces había una comunión. Hechos capítulo 2 versos 44, 45, por favor. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y aquí, por favor, no malinterpretemos esto. Es aquí donde muchos lobos abusan. Es que la Biblia dice que tienes que vender tu casa, tu terreno y darme el dinero para que yo se lo dé a los hermanos. Ajá, ¿cómo no? No, hermano, aquí había gente que tenía tanto dinero, tantas propiedades, que no le dolía vender algo de lo que tenía. Y sí, llegaban los apóstoles, aquí está, y lo repartían según la necesidad que había en cada uno, lo iban repartiendo. A eso llegaba la comunión y el amor que había entre ellos. Yo le decía que hay un poblado ahí en Hidalgo, es ahí por Ixmiquilpan, la verdad no recuerdo exactamente el pueblito, pero sé que es en Ixmiquilpan. Ahí en ese lugar usted va y todas las casas están bien bonitas, con acabados bien bonitos. ¿Y sabe por qué? Porque un día se pusieron de acuerdo como hermanos. Ahora vamos a ir a la casa del hermano Felipe y a ver, hermanos, ¿quién puede traer cemento? ¿Quién puede traer varilla? ¿Quién puede...? Entre todos se ayudaban y ¡pum!, levantaban la casa del hermano Felipe. ¡Paz! El siguiente mes vamos a levantar la casa de Anaí. Hermanos, a ver quién puede apoyar. Y todos se apoyaban. Mire, nadie dijo yo. No te preocupes, mija, Dios proveerá. A lo que quiero llegar, que todos
Y por ese lugar está bien bonito. ¿Qué pasaría? Yo pregunto algo, ¿qué pasaría si la iglesia entrara en esta dinámica? ¡Wow! Hermano, pero no, la iglesia es egoísta, o se ha vuelto así. Otros la ven solo como negocio, otros ven solo por su propio interés. Y si a un hermano le empieza a ir bien, empieza el celo, la envidia, en lugar de que nos gocemos. Y yo me debería de gozar por la bendición del hermano, de la hermana, porque si yo me gozo en cualquier ratito puede llegar también la mía. Si nosotros hoy reconocemos o reconociéramos a otros creyentes como nuestros hermanos en la familia de Dios, las cosas cambiarían. Y yo justo le decía a los pastores ayer, miren, a mí normalmente en este tipo de reuniones no me gusta tocar temas doctrinales, porque vamos a acabar mal. Y le daba un ejemplo, las 4 diferentes posturas que hay del arrebato. Una, pretribulatorio; otro, a la mitad de la tribulación; otro, después de la tribulación; y último, el que cree que ya no va a haber arrebato. Bueno, unos están diciendo hoy que ya estamos a la mitad. Bueno, hasta se atreven a dar fecha, el 11 de marzo. Hermano, o sea, ¿qué? Mañana. Tan, 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 tan. Entramos a la mitad de la semana 70 profetizada por el profeta Daniel. Digo, wow. Pregunta, ¿usted ya sabe quién es el anticristo? ¿No? Ya me salvé. Hermano, lo único que hacen esas posturas es dividir a la iglesia, dañar a la iglesia. Y se lo he dicho aquí y se lo repito hoy otra vez. Más allá de la postura que podamos tener, que para mí en lo personal, conforme a lo poquito que he estudiado y lo que Dios me ha enseñado a mí, es saber que el arrebato de la iglesia va a ser pretribulatorio. O sea, antes de que el anticristo aparezca, antes de que el 5º sello sea abierto, la iglesia será arrebatada y tomada de este lugar. Es lo que yo he estudiado y lo que Dios me ha enseñado a mí. Para mí es la postura tal vez más correcta o más asertiva. Pero ¿qué pasa con las demás iglesias que no lo creen? Otros se ponen la postura, no, nosotros no aplaudimos, no gritamos. Por ejemplo, allá, los bautistas, ¿cómo son? Uy, hermano. Y empiezan con el puro órgano ahí. Ton, 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 ton. Y si tú gritas, ¡aleluya!, saquen a ese hermano. Bueno, un día fui a una iglesia adventista, hermano, y entras y te dan, primero se me quedó viendo bien raro, porque ¿dónde está Arturo? ¿Te acuerdas de nuestros uniformes bien discretos, verdad? Pues ya desde ahí ya había un problema. Antes sí me dejaron entrar. A las 9 en puntito, ¡fum!, cerraron las puertas y te dan un himnario. Y empieza igual con el órgano. Tom, tom, tom. Hombre, yo así como que... Su forma de aplaudir era implementar el himnario. Bueno, pues decía Pablo, al pueblo que fueras, al pueblo que fueras, era su forma de aplaudir. Otros, no, es que las mujeres no pueden predicar. Y es que, bueno, lo que acabamos de leer dice que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne y sobre sus siervas y sus siervos, y profetizarán. Amén. Pero mire, hermano, más allá de cualquier postura, yo lo digo con mucho respeto,
es que estemos preparados. Lo que sí es seguro, lo que sí es un hecho, cristianos, no cristianos, de cualquier tipo de denominación, todos un día estaremos delante del Padre entregando cuentas. Eso es un hecho, nos guste o no nos guste, todos vamos a pasar por allí. Y lo más importante es que estés preparado para cuando eso se dé. Puede ser hoy, mañana, pasado mañana, no lo sé. El único que sí lo sabe es Dios. Y si tú no estás preparado, viene el arrebato, va a ser terrible. Porque muchos jóvenes se van a quedar. No porque Dios los quiera dejar, sino porque hoy el mundo está trayendo tantas corrientes, tantas situaciones que los están confundiendo de una manera terrible. Pero es aquí donde nosotros tenemos que orar y trabajar más fuerte con nuestros jóvenes aquí en la iglesia. Buscar la forma de jalarlos, buscar la forma de animarlos para que busquen a Dios de corazón. Es una tentación, sobre todo si poseemos riquezas materiales. Hay iglesias que son elitistas, donde le dan mayor prioridad a la gente que tiene dinero. Aunque su vida esté mal, no le digo nada como pastor. Lo importante es que deje su cheque al mes o a la quincena. ¿Dónde estamos entonces? Si yo creo que soy salvo por lo que deposito en un alfolí, estoy en problemas. O si creo que voy a ser salvo porque el pastor va a orar por mí. No, es que tú no vas a ser salvo porque ore por ti. Tú eres salvo porque Cristo te otorgó la salvación. Eso es todo, porque Él es el que te da la salvación. Ningún hombre más te la puede dar, solo Cristo. ¿Sí está aquí? Pero hay gente que hoy solamente está en su mundito, en su pequeño mundo. Como ayer fue bien triste ir a un lugar y a ver, y ya te puse en el testamento y bueno, y que te traigo mariachis, te hago una fiesta, te pedí que me ingresaras. No. Y perdóname, lo decimos con mucho respeto y lo hemos dicho más de una vez. Yo a mi madre se lo he dicho: lo que tengas, véndelo, mamá, disfrútalo tú ahorita en vida. Si en tu corazón nace darnos algo, está bien, pero tú disfrútalo, tú. O sea, en otras palabras, lo que le quiero dar a entender, y ahí está mi suegra y se lo he dicho muchas veces: arregle lo que tenga que arreglar. Yo no quiero problemas porque nosotros no queremos nada, no nos interesa. Gracias a Dios nos ha dado lo propio, no necesitamos nada. O bueno, yo soy como la tsunamita, ¿verdad? No, la verdad es que sí necesito, y necesito de Cristo, y necesito más de Él. Pero me refiero a eso, hermano. Y es bien triste ver cómo gente se mete en su pequeño mundito, y donde ese pequeño mundito se quiere sentir el todopoderoso en ese mundito. Pero el día que se te acabe ese mundito, a ver qué vas a hacer. Te lo digo por experiencia. Después de estar así, Dios me tuvo que poner hasta abajo para darme cuenta que sin Él yo no puedo hacer absolutamente nada. Y que hoy lo que tengo y lo que soy es gracias a Él. Pero como parte de la familia espiritual que somos, dígale a que tiene a un lado: tenemos la responsabilidad, no es la obligación, responsabilidad de ayudarnos unos a otros. Tenemos esa responsabilidad de ayudarnos unos a otros en la medida que sea posible.
Y sin duda, la familia de Dios va a trabajar mejor cuando está unida, ¿o no? Es como en casa. No es lo mismo que a lo mejor estas últimas semanas he dejado a mi esposa sola con el quehacer de casa, por las diferentes ocupaciones que luego tengo. Pero cuando lo hacemos entre los dos es mucho más rápido. Acabamos más rápido, se cansa menos que cuando uno solo lo está haciendo. Es como aquí en la iglesia. No es lo mismo que nada más llegue uno o dos a hacer el aseo a que lleguen 10, 15, porque si llegan 10, 15 pues se acaba más rápido, nos desgastamos menos y todo está en orden, y hasta tiempo de desayunar o de hacer otra actividad podemos hacerlo. Pero si nada más dejamos el trabajo a 2 o 3, es complicado. Entonces, hermano, la iglesia primitiva o los primeros cristianos no fue un riguroso orden social, sino el impulso del amor. Tenemos que ministrar más el amor de Dios. Tenemos que trabajar más y pedirle a Dios que nos llene de su amor. Y los que tenían más recursos ayudaban. Y vemos que aquí no decían, es que la iglesia allá y otra iglesia. No, todos estaban juntos, unánimes, orando, ayunando, partiendo el pan, compartían esto, todos juntos, una sola iglesia. Si hoy el mundo entendiera que la iglesia de Cristo debe estar unida, las cosas serían diferentes. Pero hoy se ha levantado cada líder y buscando solo lo propio. Bueno, escuchamos ahí el testimonio de un pastor, después de que Dios lo levantó a él, a su esposa, trabajando ahí en una casa, hasta que levantaron una iglesia. Estaban en la iglesia y de repente el pastor principal los corre. Y habían levantado una iglesia en un terreno. Una injusticia total. Y sabe que hoy muchos hacen eso. El papá de la cuñada de mi esposa, pastor durante más de 40 años, de Rochelle. De repente le decían, pastor, pues ya usted está muy viejito, así que vamos a darle paso a otro pastor más joven. Gracias por sus 40 años de servicio. Y luego, ¿y el llamado? ¿El llamado quién lo da? Y es hasta que Él nos llame. Hasta que Él nos llame a su presencia. No puede ser de otra manera. Amén. Y vemos lo que dice Hechos capítulo 4 versos 34 y 35, por favor. Hechos capítulo 4 versos 34 y 35. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. O sea, aquellos que tenían más recursos veían por la necesidad de otros. Oh, eso era solo en aquel tiempo. Hoy muchos ven solo por su propia necesidad, y poner entre comillas necesidad.
¿Usted sabe lo que es verdaderamente no tener algo en el estómago? ¿Cuántos de los que están aquí pudieron experimentar el no tener que comer? Vamos, levante sus manitas, no pasa nada. Que decíamos, híjole, baje su manita, a lo mejor una tortillita con sal y pues es duro. Ay, cuando había patitas de pollo, hermano, ay, 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 un manjar. ¿Alguien de aquí ha experimentado lo que es tener sed de a de veras? Donde la lengua se te pega en el paladar, donde ya no puedes ni salivar nada. Mi mamá me recordaba, dice, hijo, cuando yo iba con tu abuelito y le decía, papá, cómprame unos zapatos. Sí, mija, ¿cómo no? ¿En cuánto los das? Eran las respuestas de mi abuelo. Y hasta lo heredé. Que luego mi esposa, oye, cómprame, ¿ya vendes esto? Que ni me avisas. El punto es que mi mamá me decía que cuando ellas eran niñas, andaban descalzas. Luego donde ella vivía, que se llama El Peñón, ahí en Tlaxcala, es un lugar alto y hace mucho frío. Entonces en temporada de frío, pues se sabe, salían y se escuchaba el cómo se tronaba el hielito. Y descalzos. Tal vez yo anduve con zapatos rotos, pero jamás descalzo. Con la suela rota, pero no descalzo. Le ponías un cartoncito, no sé si se acuerda, no sé si le tocó. A mí me tocaba a veces meterle periódico. Y si llovía, híjole, ya se apestaban y no, pues era peor el asunto. O tus tenis blancos que nada más te duraban blancos nuevos, porque no había opción más que unos que traen un Pumita y otros que creo ya ni existen. No, creo que ya volvieron a salir los Panam. Nada más blancos nuevos, nuevecitos, porque la primera lavada se hacían beige. Y ya de ahí no los sacabas. Entonces los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. A veces, hermano, perdóneme, de verdad, a veces hasta nos enojamos con Dios porque no nos da lo que decimos que necesitamos. Y sabes, la verdad, hemos sido bien malagradecidos, porque hay gente que sí tiene verdadera necesidad. Tú tienes un techo, tienes alimento en tu casa, tienes vestido, tienes calzado, tienes donde congregarte, tienes tal vez un trabajo. Entonces, te falta ser agradecido por lo que tienes. Y voltear abajo, de repente tienes que voltear hacia abajo y darte cuenta quién está abajo de ti, para que entonces te des cuenta que eres grandemente bendecido. Porque si continuamente volteas nada más hacia arriba, pues sí vas a ver aquel que tiene el avión, el coche, y, híjole, yo quisiera, y empieza a ver tu coche feo, dices no, y otro ya quisiera el coche que tienes, otro quisiera la vida que tienes. Si le va a dar palmas, déselas al Señor. Y escucha, y cada creyente podía guardar su propiedad libremente. O sea, no era una imposición de aquel que tenía, a ver, tú que tienes 10, tienes que vender 5 y... No, hermano, era en completa libertad. En completa libertad. El que quiera vender, que la vendiera. Y si él proponía en su corazón y tal vez decía en su oración, Señor, yo quiero vender esta propiedad y la mitad de estos bienes yo lo voy a donar para mis hermanos que tienen necesidad. O sea, era una libertad que la gente tenía de poderlo hacer.
Pero tal vez usted conoce el caso de Zafira y Ananías. ¿Sí? ¿Se acuerda? Ok. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 4. Ellos tenían un terreno, algo ahí, que tenían que vender o que querían vender. Y dice la escritura: pero mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Aquí Pedro diciéndole a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, hermano, ellos tenían una propiedad y se pusieron de acuerdo como matrimonio para venderla. Y aparte propusieron en su corazón decir: todo lo que salga de aquí, lo donamos. ¿Sí está aquí? Y aquí Pedro le dice: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué concebiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema aquí no era el dinero. El problema aquí no era que ellos hayan quedado con una parte, hermano. Al final era de ellos. Si, no sé, vamos a poner una cifra: 100,000 pesos. Y tal vez como matrimonio, ¿sabes qué? Vamos a donar esos 100,000 pesos. O tal vez como matrimonio pudieran haber dicho: ¿sabes qué? En lugar de esos 100 vamos a dar 50 y 50 para... Es válido. El problema no era el dinero. El problema verdadero es lo que hoy está destruyendo la iglesia. El que somos deshonestos y la codicia. Porque fueron deshonestos, porque fueron codiciosos. Porque el pecado de Ananías y Zafira no fue la avaricia, ni retener parte del dinero. Sino que trataron de fingir siendo generosos. El ser deshonestos. Si tú a Dios le prometes algo de verdad, yo le he dicho aquí: mejor no le prometa nada. De verdad. Aquí vemos a una Ananías y una Zafira. Porque si seguimos leyendo, además, sí, ponme el siguiente, hija, por favor. No es para que no digan. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que supieron el tema. ¿Usted se imagina la escena? ¿Usted se puede imaginar la escena? Que cayó muerto. Y su esposa no sabía, Zafira no sabía lo que había pasado con Ananías. Y siguió manteniendo la misma verdad, la misma mentira. Es el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 5. Verso siguiente, por favor, hija. Esos no los tenía acá, pero bueno. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. O sea, seguía manteniendo la mentira. Ella pudo haber dicho: no, la verdad es que pues decidimos dar nada más la mitad, que también hubiera estado bien. ¿Está de acuerdo? Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Y le pasó lo mismo. O sea, el ser deshonestos y la codicia trae muerte espiritual.
y daña a la iglesia. Yo le decía, ¿cuántos traemos aquí diezmos mutilados, ofrendas mutiladas? ¿No escucha amén? Ah. Cuando Dios ponga algo en tu corazón, de verdad, ni siquiera me digas. Cuando alguien viene y me dice, pastor, es que mire, que ayúdeme, te ayudo a orar, no me digas nada. No me digas lo que Dios puso en tu corazón que tienes que hacer, solo hazlo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque a mí también me ha pasado. Cuando Dios pone en tu corazón hacer algo y lo dices, pasa algo y ya no lo puedes hacer. Entonces ya viene una carga mayor sobre ti. Es mejor a veces, Dios ya puso algo aquí en tu corazón, es mejor quedarte calladito, Señor, y cuando llega ya sabes qué tienes que hacer. Solo lo haces y se acabó. Entonces entra un gozo en tu corazón porque sabes que eso Dios lo puso en tu corazón a hacer. Porque mire, hermano, si hacemos algo bueno es porque Dios permite que lo hagamos. Solo porque Él lo permite. No porque tú y yo seamos buenas personas, hermano, porque eso no es verdad. Cuando a Jesús le dijeron, Jesús, es que eres bueno. No, no, no. Bueno, mi Padre que está en los cielos. Él sí es bueno. Él sí es bueno. Pero vean hoy. Hoy el comunismo moderno se apoya todo en esto y se está olvidando del amor. Es la esencia del cristianismo de ser el amor. El bíblico dice, alguien que es bíblico y conoce principios bíblicos dice, lo mío es tuyo. Pero el ladrón dice, lo tuyo es mío. ¿Se escuchó? El que tiene principios bíblicos dice, lo mío es tuyo. Pero el que es un ladrón dice, lo tuyo, yo te invito y tú pagas. ¿Te agrada, Nicole? Yo te invito y tú pagas. ¿Qué dices? Ya la pensó. Se dice amén, pastor. Uno lo que tendría que decir es, lo que tengo te doy. El otro te va a decir, dame lo que tienes. Porque así la mayoría de la gente piensa hoy. Vuelvo a lo mismo, en el egoísmo, pensando en uno mismo. Pero en este tiempo no era así. Todo lo tenían en común y veían por el que tenía más necesidad y lo ayudaban. El que más tenía ayudaba. Hoy mucha gente que tiene le ha cerrado la mano a Dios, le ha cerrado la mano a la iglesia, le ha cerrado la mano a los hermanos. Pero por supuesto que no puedes obligar a nadie. Eso es algo que Dios tiene que poner en tu corazón a hacer. Ahora, Hechos 2:46, por favor. Vemos que dice que día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escuche, día tras día, día tras día. O sea, no se aburrían de estar día tras día en la oración. Me acuerdo que alguna vez un hermano me propuso, hermano, pastor, pues debería de hacer una velada de oración. Sí, hijo, cómo no. Cuando yo vea que eres constante, cuando vengas a la oración todos los domingos en la mañana, seguramente lo evaluaré.
A veces no venimos al culto normal y queremos una velada de ayuno y oración. Los primeros judíos, aunque acudían a sus sinagogas, aunque iban y hacían y celebraban sus fiestas, muchos de ellos no se separaron de sus comunidades, seguían ahí. Pero su creencia en Jesús motivó una gran fricción entre otros judíos, que al punto que los corrieron y ellos terminaron sirviéndole a Jesús. Y se vieron obligados a reunirse con los cristianos. Pero compartían la comunión, la oración, compartían el pan y todo lo que ya hablamos. Y con esto voy terminando. Unos van a decir, ya por fin. Hace 19 siglos que los fieles leen con emoción estos versículos que acabamos de leer. Cada día en el templo, como un hogar, cada uno obraba y trabajaba y servía. Cada día en el hogar, como en el templo, comían juntos. Había alegría, había gozo, sencillez de corazón, como unos niños. O sea, era una vida tan hermosa que la gente que estaba afuera deseaba estar adentro. ¿Por qué? Porque ellos reflejaban el amor de Cristo. Pero hoy, ¿qué dicen muchos? Oh, para ser como tú, mejor me quedo así. Lamentablemente, una comunidad cristiana saludable va a atraer personas a Cristo. Es aquí donde yo le lanzo este desafío hoy. Es para cada uno de los que está hoy aquí. Y acuérdese, es una comisión que Dios le está dando a usted, no solo al pastor. Usted tiene que tener un discípulo, uno. Y seguramente usted ya sabe quién. Sí, ese que se te ha acercado a preguntarte, oye, ¿cómo le has hecho? Oye, fíjate que tengo este problema. Fíjate, a ese es el discípulo que Dios está poniendo. A ese enséñale. Tú, no el pastor, tú. Tú ya te has venido a alimentar por años. Ahora es tiempo de que tú trabajes. Haz a ese discípulo. Gánalo para Cristo. Una iglesia saludable y amorosa va a crecer en cantidad de discípulos. A mí no me interesa la cantidad de miembros en la iglesia. ¿De qué me sirve ser 200, 300, miles? Y de esos miles, tal vez 100 discípulos. Y eso ya me estoy yendo muy arriba. Yo prefiero tener más discípulos, porque eso habla de la grandeza de una iglesia. Y yo les decía, y ahí está el ejemplo. ¿Me permite darle este ejemplo rápido? Les decía a los pastores ayer, a ver, pastores, ¿cuántas almas ganó Jonás? 120,000. En 40 días, 30,000 por día. ¡Wow! Si Pedro ganó 3,000 en un día, ese hombre ganó 30,000 por día. 30,000. No tenemos idea de la cantidad de gente que es. 30,000 por día. ¿Pero qué crees? Ese hombre no aparece en el libro de la fe. En cambio, Noé ganó 7 personas: su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y 8 entraron en el arca. Y Noé se aparece en el libro de Hebreos 11. Porque Dios mira completamente diferente a nosotros. No es la cantidad de gente, es la calidad de gente que hay.
Y mire, y a pesar de esos 8, había uno que andaba ahí con el corazón torcido, que fue Cam. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero Noé sí aparece en Hebreos 11. Porque no es la cantidad de gente, es la calidad de gente que hay. Entonces, como resultado de todo esto, si queremos que el Espíritu Santo llene mi corazón, llene mi vida, y queremos ver que Dios día a día añada a esta iglesia los que tienen que ser salvos, tenemos que cambiar cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar cosas hoy? ¿Estás dispuesto a sacar lo que te está estorbando hoy? Pueden ir subiendo, Anaí, por favor. Porque el mismo divino arquitecto es el que sabe agregar día a día a los que tienen que ser salvos. Y la expresión cada día nos humilla, pero a la vez nos alienta. ¿Por qué nos humilla? Porque a veces, hermano, nos cuesta trabajo convivir. Ni siquiera hablamos de un día completo, o estamos un día completo aquí. He escuchado gente que dice: oye, es que te la pasas todo el día en la iglesia. ¿Todo el día? Por lo menos aquí vienes unas 4 horas, ¿eh? Pues más bien, ¿a dónde te vas después de la iglesia? Porque todo el día, por lo menos aquí no es así. Habrá lugares donde sí, pero aquí no. Porque sé que tienes una familia donde tienes que dar testimonio. Sé que también tienes cosas que hacer como padre, como madre de familia. Y para mí es importante que tú, a donde estés, también des testimonio de esto. Que ya no rezonguemos, ¿verdad? Todos pasamos por ahí, yo lo hice muchas veces. Lo importante es aprender y ahora cambiar mi testimonio. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en lo que edifica, en lo que no edifica y en lo que no lleva frutos? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en lo que no te edifica y en lo que no lleva fruto? ¿Cuánto? Reflexiona hoy, porque tenemos que orar por esto. Es muy hermoso saber que el fuego del Espíritu Santo continúa hoy aquí. Oh, creo que no me escuchó. Es alentador y hermoso saber que el fuego del Espíritu Santo está hoy aquí también, y que Él quiere llenarte de Él. Que salgas de este lugar diferente. ¿De qué sirve tener un ejército hasta bien entrenado, que sepa manejar todas las armas posibles, pero sin las armas? ¿De qué le sirve a una iglesia? ¿De qué sirve una iglesia si no está el Espíritu Santo ahí? ¿De qué sirve una iglesia si no se sabe orar, si no se sabe ayunar, si no sabemos manifestar el amor de Dios? Pero el que va a poner eso en nosotros es el Espíritu Santo. Así que levante sus manos, póngase sobre sus pies, levante sus manos y cierre sus ojos. Y usted hoy, si hay algo o si hay